Un saludo muy cordial a quien esté visualizando este video. Mi nombre es Giselle Saraus. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Estoy cursando la carrera de Contabilidad y Auditoría y en esta ocasión voy a presentar un caso que se llama Hallazgo de auditoría a Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Limitada. Antes de desarrollar el hallazgo, es importante mencionar las fases del proceso de auditoría que se aplicaron durante este examen. La primera fase corresponde a la planificación preliminar, donde se obtiene pues un conocimiento general de la entidad, su estructura, actividad, situación financiera. La segunda fase es la planificación específica, donde se identifican los riesgos más relevantes y se diseñan los procedimientos de auditoría necesarios para ser evaluados. La tercera fase es la ejecución, donde se aplican pruebas, análisis, indicadores financieros para obtener pues la evidencia suficiente y competente. La cuarta fase es información y comunicación, donde se elaboran los hallazgos y el dictamen de auditoría de lo que estamos concluyendo de todo este proceso. Y finalmente la fase de monitoreo, que pues permite dar el seguimiento a las recomendaciones emitidas para verificar su cumplimiento. Como mencioné, la primera fase es la planificación preliminar. Se realizó el diagnóstico administrativo y financiero de la cooperativa de Alianza del Valle. Por ello se analizó información institucional, estados financieros, estructura organizacional y factores internos y externos que influyen en su desempeño. Posteriormente, pues se realizó un cuestionario de control interno de 50 preguntas, mediante el cual se identificaron áreas críticas que requerían una revisión más profunda. Como resultado de esta evaluación, se seleccionó esta pregunta, en este caso la 35, relacionada con el indicador de gastos de operación sobre el margen financiero, debido a que presentó niveles de riesgo importante. La pregunta número 35 dice, ¿el indicador gastos de operación margen financiero refleja niveles adecuados de eficiencia financiera institucional? La respuesta fue no. Las observaciones, el indicador presenta valores superiores al nivel esperado. Esta información fue tomada del boletín financiero de la SEPS del año 2024 y 2025, que es pública. Eh, la normativa prudencial de la SEP sobre los indicadores de eficiencia microeconómica y la gestión financiera. Nos basamos en eso, ¿no? De la, bajo esta normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Como la evidencia, el indicador que la fórmula es gastos de operación sobre margen financiero, los resultados del 2024 fue 99,47 y los resultados del 2025 el 97,22. Em, Por un lado, los gastos de operación representan todos los costos necesarios para el funcionamiento diario de la cooperativa, tales como dice aquí, salarios, beneficios del personal, servicios básicos, arriendo, mantenimiento de oficina, equipos, suministros, depreciaciones, gastos administrativos en general, que la cooperativa Alianza del Valle representa este costo para que la empresa se mantenga operando y prestar sus servicios financieros a sus socios. Y en el margen financiero está la ganancia que obtiene la cooperativa por su actividad principal de intermediación financiera, ingresos financieros menos gastos financieros, donde ingresos financieros, intereses cobrados por créditos otorgados, descuentos ganados, rendimientos financieros, y los gastos financieros, intereses pagados a los socios por sus ahorros, costos de captación y de recursos. Em, lo que nos da paso a una interpretación súper rápida, que es del gasto, que significa que por cada $100 generados de este margen financiero, aproximadamente solo $97 son utilizados para cubrir estos gastos operativos y los $2,78 solo son los disponibles para provisiones de reservas, fortalecimiento patrimonial y generación de excedentes, lo cual es muy mínimo, como podemos observar. Lo que esto significa una baja eficiencia financiera que constituye una señal de alerta para la sostenibilidad futura de la cooperativa. Aquí podemos ver los indicadores que se realizó, inclusive está su interpretación. Por lo cual, este riesgo lo pasamos al Balance Scorecard, que sería la planificación específica, que sería la fase 2, que básicamente es una herramienta
de, ¿cómo se llama? Balance Scorecard o un cuadro de mando integral que se utiliza en auditoría para valorar y priorizar los riesgos identificados durante la evaluación de control interno. La evaluación, lo que más resalta de este balance scorecard, que como vemos tiene la pregunta, sus componentes, el tipo, el riesgo, el tipo de proceso, cómo se puede observar, pero lo más importante de aquí es que estamos evaluando estos criterios fundamentales, que es probabilidad, que mide la posibilidad de que el riesgo ocurra o cuántas veces, o sea, vuelva a ocurrir, el impacto mide las consecuencias que tendría para la institución y la importancia mide pues la relevancia del riesgo dentro de estos objetivos institucionales. Con base a estas variables se obtuvo una clasificación de riesgo alto, inherente y residual, lo que significa que el indicador requiere atención prioritaria debido a que pues tiene una posible afectación sobre la eficiencia financiera de la institucional. Después del balance scorecard, en la planificación específica se elaboró el memorando de control interno. Que la condición es el problema encontrado. Nos dice que el indicador gastos de operación de margen financiero registró niveles del 99,47 en 2024 y 97,22 en 2025, evidenciando que la mayor parte del margen financiero generado por la cooperativa de ahorro y crédito Lancia del Valle se destina al financiamiento de gastos operativos, limitando la capacidad institucional para generar excedentes y fortalecer su patrimonio. El criterio básicamente es una norma incumplida. En este caso, el principio de eficiencia y financiera establecido en la normativa prudencial aplicable de las COAC, en los lineamientos de gestión financiera de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los cuales promueven una administración eficiente de los recursos para garantizar esta sostenibilidad, rentabilidad y fortalecimiento patrimonial, perdón, de la institución. La causa es el responsable o aquí quién está eh, un poco a cargo, qué es lo que está pasando, la persona. Entonces nos dice que el crecimiento de los gastos administrativos y operativos es una proporción superior al fortalecimiento del margen financiero generado por las actividades de intermediación financiera, así como la ausencia de mecanismos de efectivos de control y seguimientos de eficiencia institucional. Y el efecto, pues el daño que se va a ocurrir, que en este caso es la elevada participación en los gastos operativos sobre el margen financiero, ocasiona una disminución significativa de la rentabilidad institucional, reduciendo la capacidad de la cooperativa para constituir reservas, generar excedentes, fortalecer su patrimonio y enfrentar pues los riesgos futuros, afectando su estabilidad y eficiencia económica. No, como tercer paso o fase de la auditoría, estamos en la ejecución, que básicamente se realizó una prueba estadística de hipótesis con la finalidad de validar objetivamente el comportamiento del indicador. Aquí está la fórmula, se tomó una muestra de los 2 años de las cuentas principales para sacar nuestro total, que es la suma de todos estos, el promedio y la variación estándar, lo que nos da a nuestra aplicar nuestra fórmula y que todos esto, básicamente la hipótesis nula planteaba que el indicador no presentaba diferencias significativas respecto al valor esperado, mientras que la hipótesis alternativa establecía que sí existían diferencias significativas. La campana de Gauss se observa como se ve aquí la región de aceptación y las regiones de rechazo. El valor crítico obtenido fue de 1,69. Sin embargo, el estadístico, como vemos, es de menos 28,68. Como este valor se encuentra fuera de la región de aceptación y dentro de la región de rechazo, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente pues para concluir que los gastos operativos influyen significativamente sobre el margen financiero generado para la cooperativa. Por otro lado, tenemos
la información y comunicación, la fase 4 que es el informe de auditoría, el examen que se realizó, a quién se dirige, a quiénes se encargaron, que aquí podemos ver, se dirige al Consejo de Administración Gerencial, General, al párrafo de alcance, el párrafo de salvedades, el párrafo de opinión. Como podemos leer, el párrafo sobre el informe de gestión que fue añadido, lo más importante de esto es la conclusión que dice el comportamiento del indicador se evidencia que esta institución es favorable para la eficiencia financiera institucional debido a que los gastos operativos absorben prácticamente la totalidad del margen financiero generado. Esta condición representa que un riesgo relevante para la sostenibilidad y rentabilidad de la cooperativa. Se recomienda implementar estrategias de optimización y control de gastos operativos, fortalecer la gestión de ingresos financieros y establecer el mecanismo permanente del monitoreo y evaluación de indicadores de eficiencia con el propósito de mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y desempeño financiero institucional. Esta es la parte más importante de esta fase. Muchas gracias.